Capítulo 17. Luna de primavera. Había pasado una semana desde la primera llegada de Medea a la propiedad de Emilia, y habían sido días relativamente tranquilos. No estar sujeto a los caprichos de un magus egocéntrico ayudó enormemente en el departamento de estado de ánimo. Tenía la mayor parte del día para ella sola, considerando que Shirou estaba en la escuela, y algunas noches trabajaba en algún lugar de la ciudad. El joven no dejaba de sorprenderla de alguna manera. Todos los días trabajaba duro y era dolorosamente honesto, y aunque era bastante fuerte para ser un ser humano, su personalidad segura no tenía un solo rastro de arrogancia. Él le proporcionó todas las pequeñas cosas que ella necesitaba para vivir como humana, sin esperar a que ella se lo pidiera, y además le permitió entrar a su taller sin restricciones. Por supuesto, por lo que ella pensaba sobre su hechicería, él realmente no tenía ningún misterio que valiera la pena proteger, y no era como si pudiera mantenerla fuera si quería entrar. No obstante, su franqueza fue un cambio refrescante. Ella lo vio realizar su hechicería en el edificio llamado Dojo un par de veces. No había nada extraordinario en ello, pero el grado de control que tenía sobre sus moderadas reservas estaba definitivamente muy por encima del promedio. Incluso para sus estándares tenía sentido, ya que parecía carecer de un talento en particular en el campo, pero, francamente, era sorprendente que incluso siguiera practicando taumaturgia. Considerando su progreso hasta ahora, ciertamente había ventajas en su uso de refuerzo, ella no lo negaría, pero la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que invirtió para desarrollar esa habilidad a tal nivel no fue igual a los beneficios que obtuvo. Por supuesto, fue una vez más un testimonio de su carácter, que estaba dispuesto a seguir un camino sin una ganancia obvia en cuanto a determinación y dedicación a sus objetivos. Este lado de su carácter brilló incluso en los momentos más difíciles de su vida, como el que Medea estaba presenciando esa madrugada y todas las mañanas antes de eso. Como había prometido, el ex asesino Kuzuki Soichiro venía todas las mañanas y entrenaba a Shirou en su estilo de lucha, si se podía llamar entrenamiento a una paliza unilateral. Claro, durante 7 días, Emilia Shirou recibió una brutal paliza a manos de su supuesto maestro. A decir verdad, Medea estaba asombrada por ambos hombres. El estilo y las habilidades de Kuzuki eran algo que incluso ella, un espíritu heroico, tenía dificultades para comprender. Ciertamente, ella no era la luchadora de primera línea más prominente, ni mucho menos, de hecho, pero en su vida había visto a otros héroes dignos del trono enfrentarse entre sí y ninguno de ellos se movía como él. No hubo forma de esquivar sus golpes, simplemente no fue posible. Cada vez que Shirou lo paraba, se encontraba atrapado en un agarre. Cada vez que esquivaba lo golpeaban desde un ángulo diferente. Una semana entera progresó así, con Shirou incapaz de igualar la habilidad de su maestro, y tampoco fue por falta de mejora. Ella podía decir que cada día, golpe tras golpe, él mejoraba un poco, más rápido, más preciso. Sus reflejos habían mejorado mucho, pero la diferencia de habilidad seguía siendo abrumadora. Aún así, persistió a pesar del obvio dolor que Kuzuki le causaba con cada golpe. Su dedicación solo reforzó la convicción de Medea de que Shirou no podía ser considerado un niño por ningún tramo de la imaginación. Su resolución merecía su respeto, en todo caso. A través del dolor y los músculos adoloridos, Shirou tuvo que reconocer una vez más que Kuzuki, de hecho, se tomaba muy en serio sus deberes de enseñanza. El adolescente magus había solicitado intensificar su entrenamiento y su sensei obedeció. GHH, protestó mientras Kuzuki miraba su forma caída. No lo suficientemente bueno, Emilia-kun, respondió el maestro como si entendiera el significado detrás de los gemidos de Shirou. No debes reaccionar ante un ataque. Debes anticiparlo. GHK, estuvo de acuerdo con un breve asentimiento. Sin embargo, fue mucho más fácil decirlo que hacerlo. La teoría de anticipar el ataque de un oponente leyendo su lenguaje corporal era sólida, pero no tan fácil de poner en práctica. Se requería mucha experiencia para lograrlo, y Kuzuki parecía decidido a golpearlo contra él. De hecho, literalmente. Eso es suficiente por hoy. Continuaremos mañana. Deberías prepararte para la escuela ahora. Sí, respondió Shirou, habiendo finalmente recuperado su habilidad para formar palabras. En serio, si no fuera por su tasa de curación acelerada, no habría forma de que pudiera hablar, y mucho menos pensar en asistir a clases durante un par de días. En cambio, probablemente estaría bien en un par de horas y más que listo para tomar otro golpe, reanudar su entrenamiento al día siguiente. Kuzuki se mostró en silencio, como de costumbre. Cuando se fue, Caster se acercó a Shirou, mirándolo con una expresión atrapada entre perplejidad y diversión. Shirou-san. ¿Estás bien? Sorta, respondió, haciendo todo lo posible por no usar un solo músculo más de lo necesario para formar palabras. Estaré mejor pronto. Si tú lo dices, sonrió, aunque me pregunto si quizás tienes una beta masoquista.
La técnica del sensei, gruñó, no es algo que pueda esperar dominar sin sacrificios. Un poco de dolor físico no es nada comparado con lo que gano. Se detuvo en una posición sentada e hizo una mueca. Chico, ¿había alguna parte de su cuerpo que no le doliera? Puedo entender eso, respondió Caster, ofreciéndole la mano para ayudarlo a levantarse. Shirou lo tomó y se puso de pie, notando solo después de que él la soltó que había sido la primera instancia de contacto físico que compartieron después de que él cambió su ropa, mientras ella estaba inconsciente. Al recordar ese momento vergonzoso, Shirou se alegró de que su rostro ya tuviera un tinte azulado, de lo contrario, podría haber captado su línea de pensamiento. Ella nunca lo criticó por eso, probablemente pensando por sí misma que él no pretendía faltarle el respeto y que la situación lo exigía. Sin embargo, se mantuvo a cierta distancia de él, incluso cuando él le enseñó a usar su computadora y otras herramientas modernas comunes con las que no estaba familiarizada. Era de esperar, supuso. Cualquiera se sentiría incómodo al ser desvestido y tocado por un extraño mientras está inconsciente, sin importar las circunstancias. Era un alivio que finalmente hubiera llegado a confiar en él lo suficiente como para no sentir repulsión por un simple contacto con él. Estaba muy lejos de ser una declaración de amistad, pero si había algo que Shirou había aprendido en 16 años era que los pequeños pasos y mucha paciencia solían llegar hasta el final. ¿Hay algo en mi cara?, preguntó notando su mirada. Ah, no. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos, dijo con una risa temblorosa. Bueno, debería limpiarme ahora. Sí, realmente deberías, estuvo de acuerdo recuperando una medida de distancia. Bueno, nadie salió de ninguna forma de entrenamiento físico oliendo a rosas, ¿verdad? La vida escolar había vuelto a su rutina normal. Las secuelas de la última hazaña conocida de Archer estaban terminando a pesar de que seguía siendo un tema de gran interés. La mayoría de las cadenas de noticias se habían marchado de la ciudad, dejando solo un pequeño contingente de tenaces reporteros. Incluso entonces, Shirou todavía estaba preocupado por la presencia de los medios de comunicación en la ciudad. La Guerra del Santo Grial fue probablemente la amenaza más peligrosa iniciada por los magos en todo el mundo para el gobierno del secreto. Ciertamente, el supervisor se aseguraría de que no quedaran ojos curiosos apuntando a la ciudad cuando el conflicto estuviera en su apogeo, pero quizás era mejor que Archer avistara en algún otro lugar, posiblemente en el otro lado del país. Otro motivo de preocupación para el justiciero pelirrojo era el otro Magus. Tosaka Rin. Desde toda la debacle de Guilford, su compañero de escuela había sido extremadamente distante. Después del rescate inicial de Yukiko, se mantuvieron en términos cordiales y a menudo almorzaban juntos, para consternación de Issei. Y ahora, ella ya no lo buscaba, y cuando él iniciaba una conversación, ella siempre lo trataba con cierto cuidado. Pensó que quizás ella sospechaba que él estaba involucrado en los eventos de esa noche, pero pronto descartó esa idea. Tosaka era tortuosa, pero sus métodos eran bastante sencillos. Ella lo habría confrontado por sus sospechas, o habría intentado sacar la verdad, haciéndolo resbalar durante una conversación. Al ver cómo casi lo evita, su teoría es que estaba tratando de mantenerlo fuera del conflicto que se avecinaba. Al disociarse de él tanto como fuera posible en el mejor de los casos, fue una solución temporal para ambos. Aún así, no se atrevía a revelarle su naturaleza de Magus. Realmente disfrutaba de su amistad, incluso ahora que ella estaba en el lado cauteloso. Realmente no tenía ningún deseo de ver la típica pared de desconfianza tan peculiar de los magos formarse entre ellos. Así que guardó silencio, esperando que ella llamara a su sirviente. En ese momento, era más probable que escuchara lo que él tenía que decir sin considerar si solo estaba tratando de robar sus misterios o no. Al menos, eso era lo que estaba tratando desesperadamente de convencerse a sí mismo. Weaver tardó la mayor parte de una semana en llegar a Japón y rastrear el paradero de Guilford como designado para sellar. El hombre había hecho un muy buen trabajo escondiéndose, al menos en formas que confundirían a Magi. La mayoría de los ejecutores de la asociación habrían tenido dificultades, pero Weaver tenía un mejor conocimiento del país y de la sociedad mundana en general. También se sentía bastante satisfecho al respecto, aunque el sentimiento duró solo hasta que llegó a la casa de Guilford. Lo que quedaba de todos modos. Un montón de ruinas quemadas. Lo que debería haber sido una lujosa villa en el bosque a las afueras de la ciudad era solo un trozo de tierra carbonizada. Muy poco quedó del edificio, solo unos pocos escombros que de alguna manera sobrevivieron a lo que tuvo que ser un intenso incendio. Un fuego que aparentemente ni siquiera tocó las hojas de los árboles circundantes. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que había sido obra de un magus, pero si había sido el propio Guilford en un intento de literalmente quemar sus huellas o la obra de alguien más, Weaver no podía decirlo.
De cualquier manera, estaba de vuelta en el punto de partida, asumiendo que el propio Vincent Guilford no formaba parte de las ruinas ennegrecidas de su mansión. Señor, llamó una voz desde el bosque detrás de él en un inglés con mucho acento. Encontramos algo. Weaver siguió la voz, alcanzando rápidamente a dos figuras de cabello oscuro, un hombre y una mujer, vestidos con trajes de negocios y cada uno con una robusta maleta de metal. Cheung Jn y Cheung Jin eran una pareja de magos mercenarios de China Jun, el esposo y Jin, la esposa, eran reconocidos como uno de los mejores equipos de magos para contratar en todo el continente asiático. Era terriblemente irónico que el segundo Lord Elmeyoy fuera mantenido a salvo por un grupo de mercenarios cuando su predecesor había encontrado su fin a manos de uno de ellos. Por otra parte, los ancianos no podían enviar ejecutores reales para ayudarlo y protegerlo mientras buscaba en secreto un designado desellado por razones que no implicaban convertirlo en la asociación. El dúo Cheung estaba obligado por el honor al secreto, y su estado no afiliado con la Torre del Reloj significaba que si las cosas iban mal y perdían la vida en el cumplimiento del deber, había pocas posibilidades de que alguien lo notara. En resumen, ambos eran extremadamente hábiles y extremadamente prescindibles, exactamente lo que habían estado buscando los ancianos. ¿Qué es? Weaver preguntó mientras se acercaba. Parece que hay un pasaje aquí, dijo la mujer baja, aparentemente inofensiva, señalando lo que parecía un pozo seco. Conduce hasta el sótano de la mansión. ¿Es seguro? Es lo suficientemente estable como para permitir el paso. Seguiré adelante y revisaré el resto, respondió el hombre, saltando por el agujero sin usar la escalera, seguido por su esposa de la misma manera para no ser superado. Weaver hizo lo mismo, aterrizando suavemente en el fondo del hoyo. Al verlo aterrizar sin esfuerzo, la mujer china, que al igual que su marido tenía los ojos tan entrecerrados que parecían casi vulpinos, le dirigió una mirada apreciativa. No muchos magos, y especialmente ningún lord de la asociación, acompañó a sus empleados durante sus misiones, y si lo hacían, mantenían una distancia respetable de la línea del frente. Además, Weaver acaba de demostrar que posee suficiente destreza física y un grado de mejora física que la mayoría de los magos no se molestan en desarrollar, a menos que planeen ir a la batalla. Weaver sabía todo esto y su elección fue deliberada. Jun y Jin podrían haber sido simplemente ayudantes contratados, pero ganarse el respeto de alguien nunca está de más a largo plazo. Ninguno de los mercenarios discutió la elección de su empleador, pensando que probablemente tenía las habilidades para protegerse si era necesario. Avanzaron silenciosamente. El paso estaba casi despejado, al menos hasta que llegaron al final del estrecho pasillo, donde encontraron lo que quedaba del sótano de la mansión. Al igual que la parte de la superficie, el lugar se derrumbó en su mayor parte a excepción de algunas secciones que sobrevivieron a la furia del fuego. Sin duda, fue gracias al refuerzo estructural y la elaborada protección que todos los magos aplicaron a sus talleres, una medida necesaria dado que a veces su experimento tendía a ser un poco volátil, y no serviría de nada sobrevivir a la reacción directa de un hechizo que salió mal y moriría en el colapso posterior. Aún así, el hecho de que una parte del edificio sobreviviera fue el primer indicio de que no había sido obra del propio Guilford, salvo un escape repentino. Si el hombre hubiera querido destruir todos los rastros, primero habría quitado las protecciones y luego incendiado el lugar. Abriéndose paso entre los escombros, llegaron a lo que era el núcleo del taller. Lo que encontraron allí dio crédito al análisis inicial de Weaver. El cadáver decapitado de Vincent Guilford yacía sobre su propia mesa de operaciones, con los ojos congelados y abiertos por la muerte, mirando ciegamente a los intrusos. Su cuerpo parcialmente quemado todavía mostraba los signos de una operación quirúrgica a la que se había sometido, probablemente póstumamente. Habla de karma, murmuró Weaver. Señor. Parece que el señor Guilford ha llegado a su fin al igual que su predecesor. Asesinado y despojado de su crest, explicó. Ya veo, asintió la mujer. ¿Tiene la intención de rastrear al asesino? Por supuesto. Tienes más experiencia que yo con las armas blancas. Mira lo que puedes descubrir sobre el asesino del cadáver de Vincent. Veré qué puedo reunir de lo que queda de su taller, si hay algo que encontrar. Este lugar fue saqueado gravemente. Sí, señor, el dúo estuvo de acuerdo mientras procedían a examinar el cadáver del difunto Magus con el ojo experto de aquellos que habían visto demasiadas muertes para contar. Una hora de trabajo produjo muy pocos indicios sobre la identidad del asesino, aunque pudieron determinar su altura y el tipo de hoja utilizada. Una katana japonesa de más de 1,5 metros de largo. Definitivamente no es un arma común incluso en la misma tierra.
donde se había originado. Cuando se fueron, se aseguraron de que esta vez no quedara nada de Guilford para que nadie lo encontrara. Era poco probable que alguien viniera a buscar acabar, pero no había ninguna razón para dejar objetos comprometedores alrededor que pudieran hacer que los ojos de la torre del reloj se volvieran en esa dirección. Era mejor simplemente cerrar todos los cabos sueltos. Conduciendo el coche alquilado que habían dejado aparcado fuera del bosque, regresaron al hotel de mal humor. Al menos en el caso de Weber, toda la operación hasta ese momento había sido una pérdida de tiempo. Olvídate de volver al punto de partida, reflexionó Weber. La situación actual era igual a estar completamente fuera del tablero. Su razón para estar en Japón era asegurarse de que Guilford cumpliera su parte del contrato y, en caso contrario, asegurarse de que no expondría su trato con el Mello, y esto incluía callarlo permanentemente si era necesario. Pero ahora Guilford estaba muerto y no tenía la menor idea de quién había cometido el hecho. Weber no se atrevió a llorar al difunto Magus. Su muerte fue apropiada para un monstruo como él, que había matado a su maestro y le había robado su escudo. El problema era que Weber no podía estar seguro de si el designado de Sellado había dejado alguna pista sobre sus tratos que su asesino podría haber encontrado. Ciertamente no podía permitirse el lujo de cruzar el dedo e ignorar la situación, esperando que no viniera y lo mordiera en el trasero más adelante. Suspirando profundamente, se colgó el abrigo y fue a la nevera, encendiendo la televisión pero cortando el sonido. Necesitaba un trago, posiblemente alcohólico, y alguna distracción antes de quemar en el cerebro pensamientos inútiles como se suponía que iba a rastrear a esta persona o personas sin la más mínima pista sobre su identidad. No era como si corriera con una katana atada a su espalda, ¿verdad? E incluso si lo hiciera, ¿dónde se suponía que debía buscarlo Weber? ¿En televisión? En el momento justo, sus ojos se dirigieron al aparato silenciado que estaba transmitiendo un especial sobre el vigilante adolescente que recientemente se había vuelto popular en Japón. Los ojos de Weber se agrandaron y la conmoción lo obligó a jadear, enviando su bebida por la tubería equivocada. PFFFTT. Escupió descaradamente su bebida en la cara de Jun. ¿Qué diablos? Espetó el chino en una muestra de rabia inusual para el coleccionista Magus a sueldo. Tosiendo los restos del fluido, Weber señaló frenéticamente la televisión donde el presentador de noticias mostraba una vez más las imágenes de la última hazaña conocida del vigilante local. La figura del adolescente con una niña inconsciente acunada en sus brazos estaba orgullosa de espaldas a un almacén en llamas atado de forma segura a su espalda. Había una katana cuya longitud ciertamente no era común y definitivamente el tipo de arma que habían estado buscando. Oh, dijo Jin al lado de su esposo, siguiendo el dedo ahogado de su empleador. Oh. Weber tosió. Oh. Tenemos a un Magus rebelde siendo expuesto como un justiciero en la televisión y es lo mejor que puedes decir. Francamente señor, no veo cómo el alboroto cambiaría algo, respondió la mujer con frialdad. De hecho, ahora tenemos un nuevo rastro que seguir. Me atrevería a decir que la tontería de este Magus se ha convertido en nuestra ventaja en este caso. Concedió Weber a regañadientes, recuperando la compostura. Este nuevo desarrollo fue extremadamente inquietante. El objetivo de la presencia de Weber en Japón, a pesar de lo que los ancianos esperaban de él, era mantener los ojos de la asociación alejados de sus tratos con un designado de Sellado. Si otro Magus estaba provocando problemas públicamente, la torre del reloj podría verse obligada a enviar a su ejecutor, con un riesgo considerable de que Weber quedara atrapado en la tormenta de mierda que siguió. Tenía que lidiar con este niño estúpido y tenía que hacerlo rápido, antes de que toda la situación pudiera volverse realmente fugaz. Planifiquen una ruta de patrulla, les ordenó a sus asistentes y guardaespaldas contratados. Vamos a recorrer esta ciudad todas las noches hasta que encontremos a este tipo. Mientras tanto, voy a ver si las autoridades locales saben más sobre este Archer que los medios de comunicación. Entendido, confirmaron de inmediato. Inmediatamente fueron a atender esta nueva tarea mientras Weber se dio la vuelta y se fue a la estación de policía. Con suerte, unas pocas preguntas le darían una mejor manera de rastrear a este idiota que pasar la noche tratando de localizarlo en la ciudad. El karma, reflexionó Shirou, era una perra. Debería haber sabido que no podía escapar del castigo por sus pecados. Estaba listo para asumir la responsabilidad por lo que había hecho, por supuesto, pero ciertamente no esperaba que las represalias golpearan a su puerta de esa manera.
Acababa de salir del baño después de ponerse un boxer y su habitual par de jeans, de los cuales tenía varios pares. Comenzó a secarse el cabello aún húmedo con una toalla. Al examinar su reflejo en el espejo, Shirou notó que la mayoría de sus moretones ya habían desaparecido. Quedaron algunas manchas azuladas, pero nada que su camisa no pudiera ocultar. Afortunadamente, ese día no tenía educación física en la escuela, así que ni siquiera hubo el problema de que alguien se diera cuenta. Por supuesto, Shirou no pudo tomar en cuenta los siguientes eventos. Estaba a punto de terminar cuando ocurrió lo inesperado. ¡Kiara!, gritaron un par de voces femeninas no muy lejos, acompañadas por un alboroto de metal golpeando madera varias veces. Anulando su sentido común, el instinto primario de salvar a la gente de Shirou entró en acción y salió corriendo del baño de un salto siguiendo los ruidos, corrió a la cocina y abrió la puerta de golpe. Unos minutos antes Medea acompañó a Shirou al baño para una limpieza muy necesaria. No era como si realmente oliera mal, pero lo quería fuera del camino por unos minutos para poder hacer lo que quisiera en su Santa Santorum. No su taller, su cocina. En los últimos días, Medea había tenido la oportunidad de conocer un poco mejor a su anfitrión, dejando a un lado el comportamiento heroico. Parecía ser una persona genuinamente amable que permitía que casi todos hicieran lo que quisieran a su alrededor sin restricciones. Solo había una cosa que parecía atesorar más allá de las palabras, y eran sus habilidades culinarias y las herramientas que necesitaba para desempeñarse. Ni siquiera a su hermana sustituta se le permitió detrás del mostrador de la cocina. Solo Sakura tenía acceso sin restricciones, y eso fue solo después de que Shirou le había enseñado estrictamente a manipular alimentos. Francamente, si no hubiera experimentado de primera mano las maravillas de su habilidad culinaria, Medea lo habría ridiculizado por tener un interés tan poco masculino. Por supuesto, ella ni siquiera consideró hacer tal cosa, ya que una de las mayores ventajas de esta alianza tácita era poder saborear sus manjares 3 veces al día. Aún así, ella era una magus y entendía el concepto de intercambio equivalente mejor que nadie. No importa lo que Shirou dijera al respecto, ella estaba en deuda con él y en este momento había muy poco que pudiera hacer para equilibrar las cosas. Entonces, decidió, se haría cargo del desayuno por una vez. Solo se dio cuenta cuando comenzó a revisar los gabinetes de la cocina en busca de ingredientes, que no sabía nada sobre las recetas de este país, y que no había un solo ingrediente para hacer un plato de su propio país. Aún así, no podía darse por vencida. Era una mujer orgullosa, quizás demasiado orgullosa para su propio bien, y no estaba dispuesta a darse por vencida solo por un obstáculo menor. «Ah, Megisa-san». La voz de Sakura llamó desde la puerta. «Ah, Sakura-san. Buenos días». «Buenos días». «No, ¿qué estás haciendo en la cocina, Megisa-san?» «Estaba tratando de preparar algo para el desayuno», explicó Shirou-san. «Está en el baño y yo quería encargarme de las tareas de la cocina por una oportunidad». «No hay necesidad de que hagas eso», respondió Sakura moviéndose hacia el pequeño espacio de la cocina. Su voz sonaba más firme que nunca. «Yo me encargaré de cocinar». «No, insisto. Hay tantas cosas que una persona puede hacer», dijo Medea con una sonrisa que pretendía desarmar. «No deberías preocuparte», respondió de nuevo con más firmeza. «Yo me ocuparé de cocinar». Medea se dio cuenta de que la chica, por lo general tímida y de voz suave, estaba siendo particularmente contundente y directa. Por lo general, expresaba su punto de vista al discutir sus motivos, pero nunca se había mantenido firme con tanta firmeza conteniendo una sonrisa. Medea se dio cuenta de que Sakura no estaba tanto tratando de ser una anfitriona elegante como defendiendo su territorio. La pequeña porción del mundo que le pertenecía solo a ella y el objeto tan inconsciente de sus afectos fue lindo, de verdad. Por otra parte, no era como si a Medea realmente le importara lo que otras personas querían cuando estaba en oposición directa a sus deseos. «Eres demasiado amable, Sakura-san», respondió ella, descartando sus palabras. «Sin embargo, esto realmente no es una molestia». Cogió una olla en el estante superior de la cocina, solo para ser interceptada por la chica de cabello púrpura. «Insisto en que me dejes hacer esto», exigió Sakura mientras tiraba de la olla. «E insisto en hacer esto yo misma», dijo Medea cortésmente pero frunciendo el ceño molesto, tirando la olla hacia ella. De una manera que hubiera parecido ridícula a cualquier espectador, las dos mujeres comenzaron a competir por la desventurada olla, tirando de ella hacia adelante y hacia atrás. Muy pronto, su intercambio se intensificó salvajemente hasta que ambos terminaron chocando contra el gabinete aún abierto. Las cosas en el interior temblaron, se tambalearon y finalmente cayeron sobre el duro. «Kiara», ambos chillaron, cayendo al suelo bajo el ataque inesperado de los vengativos electrodomésticos de la cocina. «¡Ay, ay, ay!», gritaron ambos mirándose la cabeza.
Cuando la última olla finalmente dejó de sonar, se escuchó el sonido de pasos apresurados desde el pasillo cercano. La puerta de la sala de estar se abrió de golpe y Shirou entró corriendo con una expresión de preocupación en su rostro. Oh, Dios, pensó Medea, mirándolo en su evidente prisa, se había olvidado de ponerse una camisa y sus jeans desabotonados le quedaban bajos en el torso expuesto, mostrando su abdomen definido y su pecho todavía parcialmente húmedo por el baño. Es cierto que Medea estaba lejos de ser inexperta en el tema del cuerpo de un hombre, pero tenía que admitir para sí misma que Emiya Shirou era un buen espécimen de su especie. Por supuesto, no había ninguna indicación externa de esa línea de pensamiento en su rostro. Sakura, por otro lado, estaba teniendo más dificultades para ocultar su aprecio por el hombre medio desnudo. De hecho, la cantidad de rojo en su rostro le estaba dando a la habitación una luz completamente diferente, y su boca abierta no era diferente a la de un pescado congelado. Incluso había dejado de frotarse la cabeza por la conmoción de ver al chico del que estaba enamorada caminar hacia ella con más piel expuesta de lo habitual. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Respondió Sakura inteligentemente. Parecía que estaba teniendo algunas dificultades para involucrar la parte de su cerebro que controlaba el habla. Sakura, Megisa-san, ¿estás herida?, preguntó, acercándose y arrodillándose para ayudar a su amigo. Sakura farfulló, echando un vistazo a los músculos de Shirou de cerca mientras él la ponía de pie. Ambos estamos bien, Shirou-san, respondió Medea con una sonrisa, incapaz de evitar sonreír ante las payasadas de la chica más joven. Solo un pequeño accidente en la cocina. ¿Accidente menor? Megisa-san, Sakura no habla. Se golpeó la cabeza. Mira, no responde a nada de lo que hago, señaló mientras agitaba la mano frente a sus ojos y chasqueaba los dedos para captar su atención con pocos resultados. Ella siguió mirando su pecho como si su mirada hubiera estado pegada a él. No creo que eso sea causado por ninguna herida que ella pueda haber recibido, sino más bien por tu elección de vestimenta, dijo Medea, lanzando una mirada aguda a su pecho expuesto. Mi elección se miró a sí mismo y sus ojos se abrieron al darse cuenta. Para entonces, sus jeans amenazaban con caerse por completo, dejando al descubierto lo que quedaba por ver en el proceso. Farfulló al igual que Sakura lo había hecho anteriormente, yendo tan lejos como para imitar el mismo tono de rojo que la chica de cabello púrpura lucía en su rostro. Más rápido de lo que Medea creía posible para un humano sin el empleo de Magecraft, Shirou soltó a la niña que apenas estaba de pie y se subió los pantalones, saliendo por la puerta como un borrón. Lo siento, gritó sin darse la vuelta y desapareció, presumiblemente de regreso al baño. Medea se rió entre dientes y sacudió la cabeza con honesta diversión. Verdaderamente este era un buen lugar para pasar sus días. Una habitación privada, buena comida y hasta un alivio cómico. No se podía pedir mucho más al alojamiento, ¿verdad? La cara de Sakura ardía tan profundamente que pensó que podría haber tenido fiebre cuando Shirou finalmente desapareció de la cocina. Para su alivio y decepción simultánea, su vergüenza fue sostenida por la vergüenza de su reacción como un anciano pervertido. Ella solo lo miró con los ojos todo el tiempo, yendo tan lejos como para desconectar por completo sus palabras. Ella no lo hizo a propósito, simplemente no pudo evitar mirar esos fuertes bíceps, esos anchos pectorales, esos abdominales que parecían tallados en madera, así como la insinuación de la parte inferior de su trasero que logró vislumbrar mientras él se retiraba. En respuesta a que su cuerpo se calentaba incorrectamente, las cosas de su cuerpo se retorcían y destrozaban los confines de su mente. Su cuerpo se estaba calentando con el impulso maldito que se había grabado en ella. Hizo todo lo posible para vencerlo, como lo había hecho tantas veces con su senpai, pero en esta ocasión estaba teniendo más dificultades de lo habitual, si es que eso era posible. Cuando era Shinji, su mente lo encontraba horrible, incluso aborrecible, pero esta vez era más complejo. Por mucho que lo intentara, no podía asociar la imagen ahora grabada en su mente con algo no deseado. Deseaba mucho lo que había visto, y la cosa se aprovechó de su estado mental más débil para empujar su deseo al frente de su mente. Ya se estaba dando a conocer una humedad familiar e inoportuna, que la hacía retorcerse de manera desagradable. Respirar normalmente se estaba volviendo más difícil a cada minuto, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener las manos en su lugar. No es bueno, no fue nada bueno a este paso. Ella no podría contenerse, tenía que escapar y ocuparse de este impulso antes de que pudiera volverse lo suficientemente fuerte como para anular su control. Sakura-san, ¿te sientes mal?, preguntó Megisa. Estaba bromeando antes, pero tal vez te lastimaste más de lo que pensaba. No. Me siento un poco mareada en este momento, respondió Sakura con una sonrisa temblorosa. ¿Estás seguro?,
Preguntó la mujer mayor extendiendo la mano para tocar su frente. Quizás deberías recostarte un momento y descansar. No, no, dijo ella, estoy bien, de verdad. Estaré bien en un momento. Si tú lo dices, Megisa se encogió de hombros. Por cierto, al final parece que no vamos a cocinar el desayuno en absoluto. Quizás deberíamos dejar las cosas como estaban antes de que causemos más daños. Sí, se encogió, eso sería lo mejor. Yo te ayudaré, dijo Shirou mientras regresaba, ahora vistiendo su típica camisa con mangas azules. Se aseguró de no mirarla. Dios, probablemente estaba pensando que ella era una pervertida o algo así. Por supuesto que no quería mirarla. Aún así, la proximidad cuando fueron a restaurar el orden en la cocina hizo que el olor a champú saliera de su cabello, haciendo que su corazón palpitara. Quería extender la mano y tocarlo, acercándolo a ella y aplastando sus labios con los de Eli. Sakura, estás terriblemente pálida. ¿Te sientes enferma? Extendió la mano y le tocó la frente con la mano. No lloriquear era lo mejor que podía hacer. Su respiración se aceleró, al igual que su corazón. Su cuerpo ardía desde dentro, exigiéndole que actuara y satisficiera la necesidad. ¡No! Tenía que escapar ahora. Yo, lo siento senpai, sonrió sin revelar la verdadera emoción detrás de su malestar. No me siento muy bien en este momento. ¿Necesitas acostarte? Puedes usar uno de los futones. No, solo necesito lavarme la cara y descansar un poco. Se movió, se dirigió al baño, pero su cuerpo le falló y se derrumbó hacia adelante. Afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo, Shirou estiró su brazo y la agarró antes de que pudiera caer al suelo. El calor que se extendía desde el punto de contacto se difundió en ella como una droga muy adictiva. Sakura, déjame ayudarte, dijo Shirou con una voz llena de preocupación. No, tartamudeó, puedo estar solo. Tonterías, lo descarto, estás a punto de desmayarte. Baño, por favor, admitió finalmente, sabiendo que no podía rechazarlo cuando él pensaba que necesitaba ayuda. Solo un momento, movió su brazo alrededor de su hombro mientras su mano se coló alrededor de su cintura, acercándola. ¿Podría oírlo?, se preguntó, el frenético latido de su corazón. Podría adivinar solo por eso su deseo secreto, realzado por la cresta de gusano mató, pero no falso en lo más mínimo. Una pequeña parte de ella esperaba que él pudiera, una parte no tan pequeña de ella esperaba que él se aprovechara de ello en ese mismo momento. Ella quería que él la violara. Estaba demasiado perdida para preocuparse de que Megisa lo viera llevándola a la encimera de la cocina. Quería que ella supiera que él era suyo. Qué mejor manera que tenerla mirando mientras él la tomaba de cualquier manera concebible. Y luego Sakura, la llamó, sacándola de su neblina inducida por la lujuria. Ya estaban frente al baño y ella ni siquiera se había dado cuenta de que habían caminado hasta allí. Gracias senpai, dijo, saliendo de su agarre y perdiendo el contacto de inmediato. Estaré bien por mí mismo ahora. ¿Estás seguro? ¿Podría, pedirle a Megisa-san que te ayude a entrar o algo así? No. Realmente no hay necesidad, dijo pasando la puerta. Está bien. Si necesitas algo, solo llámame bien. Sí, gracias senpai. Oh, si tan solo supiera lo que ella realmente quería, sentiría repulsión por ella si supiera lo retorcida y depravada que la hacían. No quería estar cerca de ella, pero él no lo sabía, así que cerró la puerta detrás de ella, dejándolo fuera. Con manos temblorosas, giró la llave 2 veces, asegurándose de que estuviera bien cerrada. No podría vivir consigo misma si él decidía vigilarla y la veía haciendo lo que estaba a punto de hacer. Atrapada entre la vergüenza y el deseo, se dispuso a cuidar de su ardiente deseo lo mejor que la situación le permitiera. Mientras Shirou acompañaba a Sakura al baño, Medea continuó limpiando la cocina del desorden que había contribuido a crear. Sin embargo, sus pensamientos estaban enfocados en la chica de cabello púrpura. Aparte de su obvia posesividad del chico pelirrojo, había algo en ella que Medea no podía precisar. Sakura era normalmente jovial, pero había algo oscuro en ella que inquietaba al sirviente. No creía que Shirou supiera de esto, de lo contrario probablemente la habría confrontado por lo que fuera que la molestaba hasta que encontrara una solución. No parecía que tuviera malas intenciones con respecto a su anfitrión. De hecho, parecía que quería mantenerlo fuera de sus problemas por completo. Medea ciertamente podría vivir con eso, pero se aseguraría de vigilar a la chica, por si acaso. Dicho esto, el otro gran problema de preparar el desayuno aún debe resolverse. Yo me ocuparé de eso, dijo Shirou mientras regresaba a la cocina una vez más. Por un momento, Medea se preguntó si él le había leído la mente. Por supuesto, dijo, haciéndose a un lado. Siento esto. Está bien, se rió entre dientes, no hay daño. Entonces, ¿qué querías cocinar?
En realidad, no lo sé, respondió ella, sintiéndose un poco avergonzada. No pensé en ello hasta que comencé y luego me di cuenta de que no hay receta que conozca que pueda cocinar con los ingredientes aquí. Asintió. ¿Quieres que te enseñe algunas de las recetas locales? Sin embargo, te lo advierto, has jurado guardar el secreto sobre todo lo que aprendas aquí. Para su propia sorpresa, se rió con una carcajada breve pero sincera. Vaya, parece que atesoras tus recetas más que tus otras manualidades, concluyó vagamente para evitar el riesgo de que la escuchen. Sí, bueno. Para ser completamente honesto, de todas las cosas que puedo hacer, esta es mi favorita. ¿Cómo es eso? Quiero decir, tus otros pasatiempos son bastante notables, aunque un poco tontos. ¿No disfrutas haciendo lo que haces? Sinceramente, lo hago, pero con las cosas que cocino puedo hacer sonreír a la gente sin que nadie se sienta herido por ello. Tú realmente te preocupas por los demás, ¿no es así? No fue tanto una pregunta como una observación. Lo intento. Muchas cosas horribles en este mundo no sucederían si más personas trataran de ayudarse entre sí. Supongo que sí, respondió ella de manera uniforme. Por supuesto que ella pensó que él tenía razón. Se podrían evitar muchas cosas feas en la vida si las personas no estuvieran tan concentradas en sí mismas y en sus propios deseos egoístas. Sin embargo, sabía muy bien lo improbable que era que sucediera algo así. Las personas eran impulsadas por sus propios deseos y no se detenían ante nada para lograrlos, incluso pisoteando la felicidad de otra persona. Por eso, sus palabras y su comportamiento la molestaron un poco. Nadie había estado dispuesto a ayudarla durante toda su vida. No, de hecho, la gente estaba más que dispuesta a imponerle su pecado y su fealdad, convirtiéndola en un chivo expiatorio de todas sus faltas. Ella sentía náuseas por esto, tanto como él sentía náuseas. No podía ver que la gente no era digna de ser salvada. No podía ver que aquellos a los que ayudaba se volverían en su contra lo antes posible, olvidando que se había sacrificado por ellos en primer lugar. Incluso llevarla a su casa fue una decisión tonta. Tan pronto como fuera útil, ella lo sacrificaría sin pensarlo dos veces, ya sea controlando o manipulándolo para que cumpliera sus órdenes. Bueno, tal vez si ella se sentía generosa, podría permitirle reconocer su error cuando llegara el momento. Mientras tanto, ella lo exprimiría por todo lo que valiera. Cuando Sakura regresó del baño se veía mucho mejor, aunque todavía un poco pálida. Se negó rotundamente a faltar a la escuela por el día, a pesar de la insistencia de Shirou sobre el asunto. Finalmente, lo arrinconó preguntándole si se habría quedado en casa. Si estuviera en su lugar, Shirou era muchas cosas, pero no era un mentiroso, por lo que admitió que él también habría ido a la escuela, incluso si se sintiera un poco mal. Sin embargo, los problemas de salud de Sakura parecían ser la menor de sus preocupaciones. Al salir de la casa se encuentran con su hermano, Shinji. El mayor de los Matou parecía estar de muy mal humor, que solo empeoró cuando los vio juntos. «Oi, Sakura», le gritó. «Lee-san, buenos días», dijo Sakura, la voz se atenuó ligeramente. «No, buenos días, niña idiota», dijo, furioso hacia ella. «Se suponía que tenías que encontrarte conmigo hace media hora». «Ah, lo siento, lo olvidé por completo». TCH. Si eres tan insensato que puedes olvidarte de tu propio hermano, entonces tal vez deberías concentrarte más en tu familia en lugar de forasteros. Lee-san, Emiya-senpai es, silencio, Siseo, y tú, Emiya. Deja de aprovecharte de mi hermana todo el tiempo. Dile que deje de venir a tu casa todos los días, dijo enojado. Lee-san, por favor. Yo no, se detuvo cuando Shirou movió un brazo entre ella y su hermano. Shinji, no estoy muy seguro de cuál es el problema aquí, dijo Shirou, dándole a Shinji una mirada firme. Sakura se sintió enferma esta mañana, así que llegamos un poco tarde, pero no es culpa suya. En cuanto a tu solicitud, me temo que no puedo hacer nada al respecto. Mi casa está abierta para mis amigos cada vez que quieran. Ven. Eso también va para ti, por supuesto. TCH. Lo que sea, dijo Shinji con no poca cantidad de disgusto. Sakura, asegúrate de que no vuelva a pasar. Emiya, maldito caracol, empieza a moverte o llegaremos tarde a clases. Bien, asintió Shirou, te veré más tarde, Sakura. No te esfuerces demasiado si todavía te sientes mal, ¿de acuerdo? Adiós, senpai. Cuida de Lee-san por mí, por favor. No te preocupes.
Me aseguraré de que no se meta en demasiados problemas, gritó mientras corría detrás de su descarriado amigo. Sakura lo despidió con una sonrisa que de repente desapareció cuando se perdió de vista sin una palabra más, se volvió y siguió caminando hacia su escuela. 2 días después Weaver no estaba particularmente feliz consigo mismo. La búsqueda de Archer no había dado frutos en lo más mínimo. Eso no fue sorprendente cuando consideró que un magus como Archer probablemente sería considerado digno de una designación de sellado por poner en peligro el secreto de Magecraft. Por otra parte, después de investigar el rumor, tuvo que reconocer que el justiciero había hecho un buen trabajo al ocultar su habilidad real, hasta el punto de que Weaver estaba comenzando a dudar de su estimación inicial. Quizás el niño no era un magus y solo estaba asociado con uno de los relatos de sus hazañas, los que logró recabar de los policías con la aplicación de una compulsión sutil, hablaban de un individuo altamente entrenado con un arco, de ahí el nombre de Archer. Sin embargo, también hablaron de un individuo entrenado en la lucha con las manos desnudas. Sin duda, era una persona extraordinaria a los ojos de los mundanos, pero bajo el escrutinio de un magus era solo un luchador competente con mucha preparación. De hecho, si no fuera por su presunta participación con Guilford, Weaver habría tenido dificultades para identificarlo como un compañero practicante de taumaturgia. Entonces, tal vez el niño no era un completo tonto, y cubrió bien sus bases. Todavía existía la posibilidad de que en realidad no fuera un magus y de que lo hubieran utilizado para hacer el trabajo sucio de otra persona, o que fuera completamente ajeno a toda la situación. Eso último no parecía probable, pero era una posibilidad. La muerte de Guilford sin duda había sido obra de un mago, al ver cómo le habían quitado el escudo con precisión quirúrgica. Si bien esto era Japón, había muy pocas katanas del tamaño de la que mató al designado de sellado. No, la participación de Archer era casi segura y, en cualquier caso, era la única pista con la que tenía que trabajar. Aún así, los pensamientos de Weaver estaban lejos de su objetivo de misión actual. Estando de regreso en Fuyuki, el lugar donde había conocido a su rey, Weaver no pudo evitar recordar la ciudad. Era un poco diferente de lo que recordaba, pero eso era cierto principalmente para su área central, donde los negocios crecían y se desinflaban todos los días. Las áreas residenciales estaban mucho menos sujetas a cambios drásticos en el diseño, por lo que fue muy fácil para los pies de Weaver encontrar el camino de regreso a ese lugar. El barrio tranquilo era como él recordaba. El ladrido de un perro en alguna parte era el ruido más fuerte al alcance del oído, y el sol poniente proyectaba su cálida luz carmesí sobre el paisaje. Aunque podría haber llamado un taxi, Weaver prefirió caminar hacia su destino, y lo hizo hasta que se paró frente al edificio familiar que era la casa Mackenzie. La acogedora casita, donde había pasado sus días durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, fingiendo ser el nieto de la pareja de ancianos que vivía allí, no había cambiado nada. Estaba tan absolutamente sin cambios que parecía que el tiempo se había congelado en el lugar. Casi esperaba escuchar la estridente risa de Iskandar viniendo desde adentro, bebiendo cerveza con el anciano como si fueran viejos amigos. Verdaderamente, por ser un rey de leyendas, Iskandar nunca despreció a nadie, ya sean amigos, enemigos o simples espectadores. Reconoció a todos, incluso cuando se enfrentaba a ellos en la batalla, listo para destrozarlos. Los recuerdos de esos pocos días, que contribuyeron como pocos a forjarlo en el hombre seguro de sí mismo que ahora era, pasaron por su mente. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, pero debió haber pasado mucho tiempo, considerando que cuando la puerta principal se abrió para sacarlo de su ensueño, el sol casi desapareció por completo. ¿No vas a entrar, Weaver? Glenn Mackenzie se paró frente a él con la puerta entre ellos. El hombre, que había logrado darse cuenta por sí mismo de que Weaver no era realmente su nieto a pesar de estar bajo hipnosis, saludó al joven con la misma sonrisa jovial que tenía 10 años antes cuando lo confrontó sobre su engaño. Anciano. Weaver saludó. ¿Cómo has estado? También como se puede esperar de una persona de mi edad, respondió el mayor, abriendo la puerta para que el joven pudiera entrar. Has crecido mucho, Weaver. Tú, por otro lado, no has cambiado ni un poco, abuelo, dijo Weaver con una pequeña sonrisa. Glenn sonrió en respuesta. ¿Qué puedo decir? Los viejos tenemos que mantenernos en forma. Entraron y Weaver pudo confirmar que incluso el resto de la casa no había sufrido por la dureza del tiempo. Aún así, una cosa claramente faltaba desde la última vez. ¿Cómo está Marta?, preguntó, notando la evidente ausencia de la amable mujer, quien sin duda habría recibido a su nieto en cuanto supiera que había llegado si pudiera. No tan bien, respondió Glenn, su sonrisa cambió a una mirada agridulce. Ella está arriba ahora. Últimamente pasa la mayor parte del tiempo en la cama. ¿Qué le pasa a ella?
Preguntó Weaver, incapaz de evitar que la preocupación se filtrara en su voz normalmente distante. Fue solo por una semana y había sido solo una simulación, pero la anciana lo había amado como a su propia sangre, mostrándole más amabilidad en esos pocos días cortos, de lo que recibió en los años anteriores y posteriores combinados. Decir que ella no se preocupaba por ella habría sido una mentira increíble. Nada en realidad, es simplemente vieja. Nuestro momento está llegando, y parece que el de Marta llegará antes que el mío. Lo siento, dijo Weaver, encogiéndose. No lo estés, dijo Glenn con un gesto desdeñoso de la mano. Hay un momento para que todo muera, Weaver, y ninguno de los dos se arrepiente. Vivimos vidas tranquilas y felices. No hay mucho más que podríamos haber pedido. Weaver no respondió a eso. La verdad de la declaración de Glenn era innegable. El mismo concepto de muerte existía en todo lo que tenía una forma definida, como lo sabía todo mago digno de su sal. Aún así, la tranquila aceptación en el rostro de Glenn fue algo que Weaver no pudo comenzar a comprender. Como todos los practicantes del arte, Weaver caminaba con la muerte, pero cada vez que realizaba sus misterios, era una lucha por sobrevivir, escapar de las garras de la muerte y seguir caminando por el camino que había elegido. Ver a alguien aceptar su propia muerte con tal satisfacción fue una experiencia humillante. ¿Todavía puedo verla?, preguntó, con una voz sorprendentemente pequeña. Por supuesto que puedes, respondió Glenn, con voz suave. Ella estaría encantada de ver a su nieto una vez más. Ella no sabe que estoy aquí. No le he dicho todavía. No estaba seguro de por qué viniste. Por cierto, todavía no lo hago. No quería que ella se lastimara si decidías no visitarla. Por supuesto, aceptó fácilmente. A lo largo de los años, se mantuvo en contacto con la pareja de ancianos, principalmente por carta, pero nunca vino a visitarlos, no tanto porque no quisiera, sino porque ser un señor y un miembro activo de la Torre del Reloj eran actividades que realmente consumían mucho tiempo. Aún así, eso significaba que la única vez que habían estado juntos fue cuando él los engañó y explotó por sus propias razones. Al anciano nunca le importó ni culpó a Weaver por su engaño, simplemente se alegró de que su esposa hubiera encontrado algo de felicidad en el nieto falso. Sin embargo, no era de extrañar que fuera cauteloso cuando se trataba de Weaver. Independientemente de eso, Weaver asintió con la cabeza hacia las escaleras, declarando su intención de ver a su abuela. Glenn asintió y lo precedió en las escaleras hasta el segundo piso. Luego llamó a la puerta que Weaver sabía que conducía a su dormitorio. Querido, ¿estás despierto?, preguntó. ¿Qué pasa, Glenn?, preguntó la mujer débilmente. Pensé que te escuché hablar hace un momento. ¿Alguien vino de visita? Sí, sonrió el marido, resulta que tenemos visitas. ¿Quién es? Weaver apareció a la vista y, por un momento, Marta pareció no reconocerlo. Luego sus ojos se abrieron y su boca se estiró en una brillante sonrisa. Vacila, dijo, diciendo las sílabas de su nombre como si apreciara cada una. Oh, qué amable de tu parte visitarnos. ¿Por qué no nos lo dijiste de antemano? Habría preparado algo. ¿Tus platos favoritos? Oh, no, no es necesario, la aplacó con un gesto de la mano mientras caminaba para sentarse cerca de la cama donde ella estaba acostada. Por favor, no se levante en mi nombre. ¡Qué tontería!, dijo mientras comenzaba a levantarse. Puede que sea mayor, pero aún puedo. Weaver tomó sus manos. Abuela, está bien. Estaba en la ciudad por trabajo y pensé en pasarme. No hay necesidad de molestarse con nada. Me alegro de tener que verte. Eres tan amable, Weaver, respondió la mujer, moviéndose para abrazarlo desde su posición sentada en la cama. Ahora, si tan solo mi nieto real fuera tan bueno como tú. Weaver se congeló en los brazos de la anciana, solo para romperse abruptamente para mirar a Glenn igualmente conmocionado. Marta, tú, tragó saliva su marido. ¿Cuánto tiempo hace que conoce? Yo mismo no estoy muy seguro. Un día me di cuenta de que sabía que Weaver no era nuestro verdadero nieto. Sin embargo, no importaba. Abuelita, ¿por qué no dijiste nada?, Weaver preguntó, aturdido. Oh, chico tonto. Incluso si realmente no eres nuestro nieto, eso no cambia nada para nosotros. Has sido como una familia desde esos días, incluso si era solo una ilusión. Continuó sonriendo mientras decía. Además, no es como si alguna vez hubieras intentado hacernos daño ni nada. Y seguiste escribiéndonos incluso después de eso. Has sido parte de esta familia incluso cuando ya no lo necesitabas, así que ¿cómo pude haberte considerado diferente? Gracias abuelita. No hay necesidad de agradecerme. En todo caso, debería agradecerle por molestarse con una anciana en algún país lejano. No fue ningún problema, sonrió. Eres la mejor familia que he tenido.
Echándose hacia atrás, la mujer todavía sonriente lo miró a los ojos. Entonces, si no le importa, me gustaría saber más sobre este nieto mío. Debes entender que no puedes hablar con nadie de lo que estoy a punto de decir. Muchas vidas estarían en riesgo si alguna vez hablaras de esto. Por supuesto, ambos estuvieron de acuerdo. Weaver se sentó en el colchón y Glenn hizo lo mismo. Normalmente, habría evitado por completo hablar de temas relacionados con la magia con alguien mundano, pero esta situación era especial. Glenn y Marta eran realmente como una familia para él, y la probabilidad de que se cruzaran con la asociación era casi inexistente. Entonces Weaver le contó sobre su vida, explicándole la existencia y el funcionamiento básico de Magecraft. La mirada de sorpresa en sus rostros, cuando realizó algunas hazañas simples, fue absolutamente divertida. Sin embargo, se recuperaron de la sorpresa con bastante rapidez, y Weaver continuó su relato. Explicó en términos laicos la guerra del Santo Grial y su relación con el hombre alto y musculoso que compartió una habitación con él durante un tiempo, y luego se mudó a los años siguientes, y su carrera dentro de la Torre del Reloj, así como la razón por la que regresó. Japón. No les dio ninguna información relevante, para que no fueran una amenaza para la regla del secreto, pero aún así les dijo lo suficiente para darse cuenta de la gravedad de su situación. Pensar que hay cosas así, reflexionó Marta: magos, espíritus heroicos y artefactos que conceden deseos. No te culparía si no lo creyeras, admitió Weaver. Suena bastante inverosímil. No es eso, respondió Glenn, te creemos. Tiene mucho sentido considerando lo que sucedió hace 10 años. Todos esos niños, y ese enorme incendio, ¿fue el ataque terrorista en ese hotel parte de esta guerra del Grial? Weaver asintió que irresponsable. ¿Qué estaban pensando, librando una guerra en medio de una ciudad? Los magos normalmente no se preocupan mucho por la vida de los demás. Es por eso que debo enfatizar que no hables de esto con nadie. No solo nadie te creería, sino que si algún otro mago alguna vez se enterara de que sabes lo poco que hacer, significaría una muerte segura para ti y para todos los que están conectados contigo. No diremos nada, prometió Marta, dándole otra brillante sonrisa. Gracias por compartir la verdad con nosotros. Pareces muy feliz, abuela. Eso es porque lo soy. Llegué a conocer a mi nieto extra un poco mejor y tuve el privilegio de saber que todas esas cosas sobre las que solo leo en los cuentos de hadas existieron en un momento. Algunas todavía existen. Sus ojos adquirieron una mirada distante y su sonrisa se volvió nostálgica. Pensé que había visto todo en mi vida, pero ahora sé que hay mucho más por ahí. Es un maravilloso regalo de despedida, Weaver. Weaver sonrió, pero dijo con voz firme: me alegro, pero recuerda lo que te dije. No hables con nadie. Todavía hay al menos otra pareja de magos en esta ciudad. Uno es el supervisor designado por la asociación. Ella es una estudiante de secundaria según mi información, pero debería ser tan peligrosa como cualquier otro magus. Puede que no llegue tan lejos como para matarte, pero podría borrar tus recuerdos de todos modos. El otro es este chico Archer sobre el que leí. ¿No es lo que está haciendo en contraste con lo que nos dijiste sobre Magi? Me refiero a ayudar a la gente, no a matar magos buscados. Sealing designates, corrigió Weaver, pero sí, eso es lo esencial. Son rarezas, pero de vez en cuando hay este tipo de magus que no se preocupa por la investigación y prefiere usar sus habilidades para aplicaciones más prácticas. Un mago como ese participó en la última guerra, en realidad. Él también era japonés, ahora que lo pienso y, no. ¿Podría ser tan simple? ¿Vacilar? ¿Pasa algo? Glenn preguntó mirando al joven repentinamente pensativo. Yo, debo revisar algo. Debería irme, dijo poniéndose de pie. Por supuesto. Ten cuidado ahí fuera. Lo haré, asintió. Intentaré volver a visitarlo lo antes posible, prometió. Al salir de la casa de la pareja de ancianos, Weaver encendió un cigarro y sacó un teléfono de su bolsillo, marcando rápidamente un número. Soy yo. Creo que podría tener una idea sobre la identidad de nuestro sospechoso. Sí, estoy seguro. ¿El nombre? Respiró hondo de su puro y luego exhaló el humo lentamente. El nombre es Emilia. En la oscuridad, el sonido del mar fue lo único audible durante mucho tiempo. Lentamente llegaron otros sonidos. Voces gritando. Voces agitadas. Voces enojadas. Era imposible discernir lo que decían. A lo lejos, alguien lloraba. Entonces las voces se hicieron más cercanas y claras, pero solo una le resultó familiar. No quiero esto.
No pregunté que se acomodaría a su conveniencia, respondió una voz femenina, que sonaba increíblemente real y al mismo tiempo increíblemente indiferente. El mal es una parte necesaria de este mundo también, repitió otra voz, esta vieja y profunda, incluso teñida de pesar. No quiero esto, repitió. Era lo único que podía hacer. Por el bien de la justicia, haremos que lleves la carga del mal, ordenaron dos grupos de voces, tanto masculinas como femeninas. No quiero esto, dijo. Al borde de las lágrimas. Lleva la carga del mal, gritó uno. Lleva la carga del mal, exigió uno. Lleva la carga del mal, suplicó uno. Lleva la carga del mal, ordenó el final. No. El chasquido de una espada, el desgarro de la carne y las salpicaduras de sangre ahogaron todo menos ese último grito desesperado. Shirou se despertó con un grito silencioso, echándose a la posición de sentado. Su cuerpo estaba cubierto, absolutamente empapado en sudor, y le dolían las manos por agarrar las mantas de su futón con demasiada fuerza. Le tomó varias respiraciones profundas y entrecortadas antes de poder tragar el grueso nudo en la parte posterior de su garganta. Un sabor cobrizo llenó su boca al cepillarse los labios con el dorso de una mano. Pudo confirmar que efectivamente era sangre mientras dormía. Había apretado la mandíbula con tanta fuerza que le había salido sangre. Una mirada a su reloj reveló que eran apenas las 3 de la mañana. Demasiado temprano para estar despierto incluso para sus estándares. Aún así, la idea de volver a dormir era lo más lejano de su mente. Su corazón todavía latía más rápido de lo normal para incluso contemplar la idea de volver a acostarse. Además, necesitaba un baño. Se puso de pie con un gemido y lentamente se dirigió al baño. 5 minutos después, estaba sumergido en el agua con solo la cabeza asomando por la superficie. Sucedió de nuevo. Esa fue la cuarta vez que tuvo ese sueño en particular, pero fue la experiencia más intensa y clara que tuvo hasta ahora. Estaba tan cerca, tan real que casi podía extender la mano y detenerlo, casi podía tocar la hoja y evitar que derramara sangre. Sin embargo, estaba tan distante que nunca podría alcanzarlo. Realmente esa hoja no se pudo detener porque ya cayó hace mucho tiempo, cortando cosas que se suponía que nunca debían separarse y maldiciendo a alguien para que llevara una carga que no pertenecía a una sola persona. Shirou se estaba sintiendo enfermo. Su cerebro estaba lleno de cosas que se suponía que no debía saber, pero también eran cosas de las que no podía apartarse, porque eso habría significado negar el dolor que le causaban. Sacudiendo la cabeza, se deslizó fuera del agua, sintiéndose al menos parcialmente mejor que cuando entró. Sin prisa se secó y se vistió con ropa limpia antes de salir del baño. En el camino de regreso a su habitación, no se sorprendió al encontrarla despierta, pero aún así su respiración se quedó atrapada en su garganta ante la vista. Estaba de pie en el patio, mirando hacia el cielo nublado cuya luna, asomándose, bañaba sus rasgos etéreos con una luz antinatural. No estaba muy seguro de cuánto tiempo estuvo allí, mirándola como si pudiera desaparecer tan pronto como la luna desapareciera detrás de su lecho de nubes. ¿No puedes dormir?, preguntó, volviendo la cabeza hacia él y rompiendo el hechizo que lo enraizó en el acto. Sí, respondió sin convicción, todavía incapaz de formar oraciones elaboradas. Igualmente, a veces sueño con el pasado, dijo después de un momento. ¿Alguna vez te ha pasado? A veces, admitió mientras se acercaba a ella, uniéndose a ella en su mirada de nubes. ¿Hay algo de lo que te arrepientas?, preguntó ella. Había una evidente curiosidad en su voz, pero también un matiz de la cautela típica de quienes se entrelazan por motivos desconocidos. Muchas cosas, confesó, pecados que nunca podré expiar. Ella lo miró en silencio durante un largo momento, casi como si lo viera por primera vez en ese momento. ¿No crees en la expiación, Shirou-san? ¿No crees que la gente pueda redimirse? Sí creo en eso. Sin embargo, no hay una forma real de compensar la pérdida de las cosas que no se pueden restaurar. El único compromiso es seguir buscándolo con cada aliento vivo. Entonces, tal vez algún día, al final de mi vida, puedo morir sin remordimientos, sabiendo que hice todo lo que estaba en mi poder y más allá para equilibrar lo que sacrifiqué para llegar allí. Tan joven y ya estás llevando una carga tan pesada, dijo, sacudiendo la cabeza. Has despertado mi interés, Shirou-kun. ¿Qué es lo que te mantiene despierto por la noche? ¿Qué pecado has cometido del que no puedes apartar la mirada? El pecado de vivir donde otros no lo hicieron, dijo Shirou sin dudarlo. El pecado de sobrevivir sacrificando la vida de los demás para que yo pudiera vivir un momento más. ¿Usted?, dijo Caster, con la voz llena de dudas y sorpresa. No creo que pueda envolver mi mente en este concepto. Eres la última persona que conozco que podría imaginarme haciendo algo así.
A veces, suspiró, nuestros pecados no son realmente nuestra elección, sin embargo, nos son impuestas independientemente de lo que queramos para nosotros. Sin embargo, son nuestros para soportar y expiar. Sus miradas se cruzaron y ella se puso rígida, sus palabras la golpearon más profundamente que cualquier espada. Ella no dijo nada ni necesitaba hacerlo. Su silencio fue toda la aceptación que él requirió. Después de todo, incluso las cosas que no se hacen y las palabras que no se dicen tienen su propio peso. Debería volver a dormir, dijo después de un rato, rompiendo el no incómodo silencio. Buenas noches, Shirou, le dijo a su espalda que se retiraba. Sueños agradables, Medea. Medea no se movió, no respiró, no pensó. Él sabía de una manera que desafió su comprensión, él lo había descubierto. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Horas, días? ¿Semanas? Podría ser el que conocía desde el principio. Podría ser que le abrió su hogar a ella, la bruja de la traición, sabiendo muy bien el riesgo de tal elección. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hubo respuesta que su mente pudiera encontrar. Ella se quedó con el conocimiento de que él era plenamente consciente de lo que podía hacer. Todas sus intrigas preventivas, todas las formas en las que pensaba que podía explotarlo para su beneficio no estaban perdidas para él, y él se lo había dicho. Sin embargo, su admisión no tenía la intención de decir que la estaba mirando, manteniendo la guardia contra sus traiciones. Lo que le dijo al llamarla por su verdadero nombre fue: no tienes que esconderte. Por primera vez desde el maldito día en que su mano dibujó la longitud de Rule Breaker contra el cuello de su hermano pequeño, Medea no tenía lugar ni razón para esconderse. Fue la segunda experiencia más aterradora de su vida, inmediatamente después de matar a su propio hermano por el bien de un hombre al que no amaba ni quería, manipulado por los dioses como una marioneta. Y todavía, sin embargo, era como si le hubieran quitado un peso de los hombros, una carga que se había acostumbrado tanto a soportar durante tanto tiempo que ya no sabía que todavía la aplastaba. Su corazón latía en su pecho a un ritmo acelerado, atrapado entre el pánico y la alegría. Debería correr, alejarse de allí lo más rápido que pudiera. Las mentiras y los engaños eran su mejor arma y su única armadura. Sin ellos, estaba desnuda, indefensa y débil. Pero ¿correr a dónde? ¿A dónde podría ir? ¿Había un lugar donde pudiera ser aceptada como ella misma, con todos sus pecados y faltas? ¿Podría huir de la única persona que sabía lo contaminada que estaba realmente y no despreciarla por ello? Ella no pudo. No importaba lo mucho que ella supiera lo débil que era con respecto a él. Sin su red de mentiras, él simplemente no se atrevía a irse. Porque le habían dado una oportunidad. Una oportunidad única de ser algo diferente de la encarnación de la traición, porque él la había perdonado por sus pecados, incluso si todavía tenía que expiarlos, incluso si nunca podría ser limpiada verdaderamente de ellos. Indefensa pero no sola, expuesta pero no despreciada, Medea hizo lo único que su mente confusa le permitió hacer por primera vez en su vida. Medea de Colchis lloró lágrimas de alivio y, tal vez, de felicidad. Por primera vez en su memoria, la esperanza no era solo una palabra para soñadores y tontos, sino una promesa lejana que brillaba sobre ella como una tímida luna primaveral. Entonces, ya sé que este capítulo va a levantar algunas cejas, especialmente debido a la intuición de Weber sobre el conocimiento de Emilia y Shirou del nombre de Medea. La mayor parte se explicará en el próximo capítulo. Adiós.